Entonces, vamos a concluir lo que hemos venido hablando en estos días para que podamos entender cómo se acciona para vivir en esta vida. Hoy me levanto diciendo, oh Dios, que quiero conocerte, que quiero venir ante ti para que la obra que iniciaste un día sea terminada. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Sea la verdad revelada a mi vida, que cuando camines sepas hacia dónde ir, que cuando hables sepas hablar de la verdad, que todo lo que pienses sea agradable para ti, que todo mi accionar me lleve a la conquista de la vida eterna. Una palabra para el Espíritu le trae nueva enseñanza para que sea fortalecido y madurado espiritualmente. El no entender que somos de Dios y que debemos vivir para Él y que su voluntad sea cumplida en cada uno de nosotros, nos hace escuchar como hoy he llamado el devocional, la verdad absoluta. Por eso hablábamos de que huyes, de que sigues, de que peleas, de que te aferras. Jesús huyó de todo lo malo y es muy marcado en la palabra de Dios, en la Biblia, su oposición a la gloria terrenal. No era influencia a él para las masas, para las multitudes, no seguía la corriente de este mundo. Él tan solo obedecía el deseo de su Padre. Y cuando entramos a mirar el Evangelio de Juan, podemos casi percibir a Jesús deseando que Pilatos abriese su corazón a la predicación de su testimonio, sabiendo que no lo podía obligar a esa decisión personal. Pilato perseguía la gloria terrenal y el reconocimiento. Le mortificaba que el pueblo generara disturbios, porque tenía miedo que pensaran que él no podía controlar su pueblo. Era esclavo de su imagen y de su egoísmo. Se dejaba influenciar por las masas. Él sí seguía la corriente del mundo. Él buscaba la gloria terrenal. Él buscaba las posiciones y el estatus humano. Podemos también en este Evangelio de Juan casi percibir a Pilato deseando ser como Cristo, pero sin estar dispuesto a pagar el precio. Hoy la palabra que nos respalda está en Juan 18, 37, 38. Y también finalizaremos con una palabra en Juan que está en el capítulo 14, versículo del 5 al 6. Dice la palabra, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. ¡Wow! ¿Qué condición podríamos decir tan especial que nos pone Dios para escuchar la voz de Jesús como ovejas de su rebaño? Muchos quisieran conocer la verdad de la que se habla, pero ninguno quiere pagar el precio del sacrificio. Y existe como un desafío. Jesús dio testimonio de fe y nosotros deseamos ser como Jesús. Nadie nos puede obligar, pero estamos dispuestos a pagar el precio. Si recordamos uno de los episodios más conmovedores y que generó tanta circunstancia, es el Evangelio de Juan. El diálogo entre Jesús y Pilatos. Durante la encrucijada, Jesús estuvo interrogado por Pilatos y Pilatos intentaba delimitar el papel de Jesús en el mundo y discernía si era o no una amenaza.
al poderío romano. Y es en medio de este tenso medio de competencia, podríamos llamarlo en esta época, o de este intercambio que se producía, durante la cual Jesús confiesa cuál era el propósito de su vida. Dice, tú dices que soy rey, le dice Jesús a Pilatos, una respuesta legendaria, simbolando su poder trascendental y la profundidad de sus enseñanzas. Al declarar, tú dices que yo soy rey, Jesús le afirma de una manera fuerte acerca de su soberanía, pero a la vez está desafiando todo lo que tiene expectante a Pilatos, lo que era ser rey. Y esto es importante, porque Jesús estaba proponiendo una nueva forma de ver el orden del mundo y la idea de que su reino no es de este mundo. Eso ya es una verdad. Jesús no solo está hablando de su verdad personal o de lo que creía personalmente, también está hablando de esa verdad que es más profunda y que es universal, que se extiende en la creación completa. Jesús está declarando cuál era su misión al revelar la verdad y compartir una nueva visión de realidad con el mundo. Todo aquel que es la verdad oye mi voz, afirmaba Jesús, porque este verso deja ver que Jesús estaba hablando sobre una realidad más allá del poder político, más allá de una autoridad religiosa. Estaba invitando a sus seguidores a convertirse en parte de esa nueva realidad, de aquellos que buscan la verdad, aquellos que se sienten atraídos por sus enseñanzas, son los que oirán su voz y comprenderán su mensaje. Pregúntese hoy si usted ha tenido la oportunidad de conocer la verdad que está escrita en su palabra, o tal vez ni le ha nacido conocerla. Le pregunto a aquellos que no han querido acercarse a conocer la verdad de lo que es Jesús en la vida nuestra. ¿Por qué tenemos que morir a nuestro viejo hombre y nacer de nuevo en nuestro ser al recibir la verdad en Cristo Jesús? Pilato interrogaba a Jesús y después lo entregaría a juicio. Pilato se pregunta si Jesús era culpable de los cargos que le imputaban y le pregunta directamente si es el rey de los judíos. Pero Jesús lo desconcertó con su respuesta. Jesús le respondió que su reino no era de este mundo. Y Pilatos termina concluyendo que Jesús no había hecho nada malo. Así que se preguntaba, ¿qué es la verdad? Hay varias lecciones valiosas que podemos extraer de este versículo. Y hoy nos enseña la importancia de buscar la verdad en nuestras vidas. Hoy en día vivimos en un mundo donde la información sí que es abundante. Los medios tecnológicos no solo dan información, sino que también dan desinformación. Tenemos acceso a diferentes fuentes de información y tratamos de buscar en afán de descubrir cuál es la verdad. Pero aquí es donde tenemos que tener cuidado porque vamos a buscar respuestas en nuestro interior. Vamos a escuchar nuestra voz interior y vamos a tratar de separar esa verdad de la falsedad. Otra circunstancia que nos enseña esta palabra en el día de hoy es que debemos ser íntegros y debemos tener carácter. Pilatos muestra cierta integridad
que no encontraba ningún delito en Jesús, que Él era alguien que seguía su propia moralidad y no se dejaba intimidar por los líderes religiosos. Jesús también exhibe esa integridad al ser fiel a sus creencias, al ser obediente a lo que su Padre le había enviado a hacer. Él entiende que su reino no es de este mundo y por eso mantiene la verdad de las enseñanzas de Dios a pesar de las consecuencias. En Juan 18:38, el versículo nos invita a reflexionar sobre esa naturaleza de la verdad, sobre esa integridad y sobre ese coraje. Es un versículo que nos anima a buscar la verdad interior, la verdad que nos lleva a encontrar nuestra propia identidad y sentido de vida. Debemos saber que la verdad la construimos por nuestra fe, por nuestras creencias, por nuestra experiencia, y que es decisivo mantener nuestra integridad y nuestro coraje cuando nos enfrentemos a situaciones bastante complejas. Hoy te preguntaría, ¿cuál ha sido la búsqueda de la verdad que se ha establecido para que tú estés hoy vivo? ¿Por qué nos resistimos a rendirnos al dueño de nuestra vida? No somos dueños de nuestra vida. Esa es una verdad absoluta que cuesta trabajo aceptar, pero que tenemos que llegar a entregarle. Prepárese para que al conocer la verdad no ponga resistencia. Él definitivamente no era el rey de este mundo, no vino a vivir en la mugrosidad de lo mundano. Él había sido apartado por el Padre y al igual Dios a usted y a mí nos ha apartado para cumplir lo que estableció en cada uno de nosotros. Hoy sea el día en que te inquietes a conocer esa verdad absoluta. ¿Quién era el Jesús para cada uno de nosotros? Dice su palabra en Juan 14, 5 al 6. Y la respuesta divina de Cristo fue: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y así es. Él es la fuente de nuestro consuelo. Él es la inspiración de nuestra vida. Él es el autor de nuestra salvación. Recibe el abrazo en este momento de tu Salvador. Él te dice, yo estoy aquí, estoy contigo. Más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida. Así que no olvide compartir esta palabra, ya que va a ayudar a edificar el reino de Dios en la vida de otros y que usted sienta que participa en el servicio a Dios indirectamente. Una palabra para el espíritu con Jenny Joya, una enseñanza para su crecimiento y madurez espiritual. Somos Hoy Dios Habla.